Hola, somos el equipo formado por Paula Carus Benito, Amara Menéndez Suárez y yo, Elisa González Álvarez. Y os vamos a exponer nuestro tema, que es el trastorno del lenguaje. Primero vamos a realizar una parte teórica y después os vamos a contar un cuento que hemos realizado. ¿Qué es el trastorno del lenguaje? Es un trastorno del neurodesarrollo que afecta a la adquisición del lenguaje oral, impactando tanto en la comprensión como en la expresión verbal, y se presenta desde los primeros años de vida. Diferenciamos 4 áreas específicas de dificultades del trastorno: el área fonética, dificultades para pronunciar los sonidos, lo que afecta en la claridad del habla; el área semántica, un vocabulario limitado y dificultades para recordar o evocar palabras; área morfosintáctica, se suelen usar oraciones simples con errores en la concordancia y conjugación de verbos; y el área pragmática, afecta la capacidad de los niños para usar el lenguaje adecuadamente en contextos sociales, dificultando así su participación en juegos y con sus iguales. Existen 6 tipos de trastornos del lenguaje. Dislalia es un trastorno del habla que dificulta la correcta articulación de ciertos sonidos. Disfemia se caracteriza por interrupciones involuntarias en el flujo del habla, como repeticiones de sonidos, sílabas o palabras. Disartria. Este trastorno ocurre cuando hay problemas en el sistema nervioso que afectan a la coordinación de los músculos encargados de hablar. Taquifemia consiste en hablar demasiado rápido, lo que dificulta la comprensión del habla. Disglosia se produce cuando hay una disfunción en los músculos de la boca, lengua, labios o mandíbula. Y afasia afecta tanto a la comprensión como a la expresión del lenguaje, impidiendo entender lo que otros nos dicen. El protocolo de actuación que se debe de llevar a cabo está dividido en 6 puntos. El primero es la detección y diagnóstico inicial. Debemos observar el comportamiento de la niña en el aula para identificar los diferentes signos que nos llevan a pensar en este trastorno. Además, debemos entrevistar a los padres para conocer un poco el del desarrollo del lenguaje en casa y, si los problemas persisten, derivar a un especialista, como por ejemplo un logopeda, para realizar ya evaluaciones más formales. El punto 2 es la planificación de la intervención. Es necesario llevar a cabo un plan de intervención adaptado a las necesidades específicas de este alumno, en colaboración con especialistas, incluyendo terapias y adaptaciones pedagógicas. Dentro del aula, la narración de cuentos, juegos de vocabulario y apoyos visuales son esenciales para estimular la comprensión y la expresión verbal. El tercer punto es la intervención terapéutica. Aquí, el logopeda actúa como un rol clave, ya que se enfoca en desarrollar las habilidades lingüísticas específicas, como pronunciación, construcción de frases y comprensión verbal. El cuarto punto es el seguimiento y evaluación continua. Es necesario llevar un progreso monitoreado regularmente por docentes, especialistas y padres. Es clave involucrar a los padres recomendándoles actividades en casa, como lectura, juegos de mesa. El quinto punto es el ajuste en el aula y apoyo emocional. Es necesario crear un aula acogedora y comprensiva, repetir instrucciones, usar apoyos visuales, brindar apoyo reconociendo sus logros. Y no solo para este alumno que presenta este trastorno, sino para todo el aula. Por último, la colaboración entre profesionales. Es esencial que logopedas, psicólogos, docentes y especialistas compartan avances, busquen soluciones, colaboren entre ellos y brinden un entorno de apoyo. Dentro de la escuela debemos de adaptar el entorno escolar para promover el desarrollo del lenguaje. Es clave un aula organizada, rutinas claras, instrucciones simples y directas, estrategias pedagógicas específicas, la lectura en voz alta y los juegos de roles son métodos también muy efectivos, leer cuentos con ilustraciones, invitar a narrar partes de la historia, los juegos de roles, el apoyo visual y el refuerzo de vocabulario son claves, tarjetas con imágenes o pictogramas, mapas conceptuales. La colaboración y el seguimiento personalizado es fundamental. La comunicación entre docentes, involucrar a los padres, reuniones periódicas, fomento de la autoestima y el apoyo emocional, fomentar su autoestima con refuerzos positivos, estrategias adaptadas a sus necesidades académicas. Algunos de los recursos recomendados son, en primer lugar, recursos visuales, tarjetas de vocabulario,
tarjetas visuales que combinan imágenes con palabras para trabajar comprensión y expresión oral, pictogramas y mapas conceptuales, que son herramientas basadas en los pictogramas para organizar actividades, rutinas y conceptos, tablero de comunicación, que son tableros con imágenes o pictogramas que permiten señalar opciones para expresar necesidades o deseos. En segundo lugar, libros y cuentos interactivos, cuentos con ilustraciones grandes y preguntas interactivas. Libros visuales con imágenes atractivas, algunos ejemplos son El monstruo de los colores, cuentos de Peppa Pig o Pocoyo. Dentro de la escuela, la intervención en el aula tiene como objetivo principal incluir a un alumno con trastorno de lenguaje en el aula ordinaria, fomentando la socialización y mejorando la comunicación con los compañeros. El ejemplo que os voy a comentar ahora es un ejemplo que hemos realizado que se centra en una asamblea matutina adaptada en un aula de tercero de educación infantil, teniendo en cuenta que tenemos un alumno que presenta dificultades en la comunicación verbal, pero en este caso comprende el lenguaje no verbal. Nuestra intervención tiene 4 partes. Primero, la preparación previa. El docente organiza el aula y los materiales adaptados, como pictogramas, un tablero de comunicación, como el que podéis ver que hemos realizado nosotras, con palabras clave, hola, contento, triste, en forma de pictogramas. De esta manera, el niño señalará cómo se siente en el día de hoy. La segunda parte es el desarrollo de la asamblea. Realizamos ejercicios de saludos. Los alumnos forman un círculo y pasan una pelota saludando. En tercer lugar, la inclusión grupal. Con estas actividades pretendemos promover la cooperación mediante los juegos, como la rotación de la pelota, ya que todos los alumnos van a participar de manera independiente a sus capacidades. Por último, la evaluación. El progreso del alumno se evalúa mediante observación directa, reuniones quincenales con la familia y el equipo profesional. De esta manera, lo que buscamos es que el alumno participe activamente en las rutinas del aula, ya que se lleva a cabo todos los días, promoviendo un clima inclusivo en el que todos los alumnos se sientan respetados y valorados, favoreciendo así la integración social y el aprendizaje conjunto. El primer cuento de todo el Estado sobre este trastorno ha sido diseñado por 3 maestras logopedas que integran el equipo específico de comunicación de lenguaje y aprendizaje de la Consellería de Educación y Formación Profesional. Han escrito una historia en la que 2 protagonistas, Cristina y Miquel, cuentan de manera sencilla y accesible cómo es el día a día de una persona con un trastorno del lenguaje. El objetivo es dar a conocer las características y necesidades de este alumno de una manera fácil, divertida, próxima y optimista. Por otra parte, uno de los cortometrajes que hemos seleccionado es del canal Iberdrola. Podemos observar una situación que padece en el día a día una persona con este trastorno. Nico era un niño muy curioso, al que le encantaba jugar con sus amigos, pero había algo que a veces le hacía sentir un poco triste. Le costaba encontrar las palabras para decir lo que quería. Sus padres lo querían muchísimo y sabían que Nico necesitaba ayuda para comunicarse mejor. Por eso, un día fueron a hablar con su profesora para contarle lo que estaba pasando. Juntos pensaron en la mejor manera de ayudar a Nico. La profesora, que siempre tenía una sonrisa amable, empezó a trabajar con él todos los días. Le enseñaba palabras nuevas con dibujos y juegos divertidos y poco a poco Nico fue aprendiendo y sintiéndose más seguro. A veces, en clase, Nico se quedaba en silencio porque no encontraba las palabras. Sus amigos al principio no lo entendían, pero la profesora les explicó que todos aprendemos de manera diferente y que podían ayudarle siendo pacientes y escuchándolo con atención. Un día, cuando la clase estaba vacía, Nico se quedó practicando con su profesora. Ella le enseñó nuevas formas de comunicarse y él empezó a sentirse más feliz. Con el tiempo, sus amigos también aprendieron a esperar y ayudarle cuando lo necesitaba. Así, con el cariño de sus padres, la ayuda de su profesora y el apoyo de sus amigos, Nico descubrió que, aunque las palabras a veces tardaran en llegar, siempre encontraría una manera de hacerse entender.